Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Cambiar o Repetir, un podcast donde te acompañaremos en la construcción de relaciones sanas a través de diferentes expertos y personas que han vivido diferentes situaciones para poder identificarnos, poder mejorar y, como te decía, para que puedas crear relaciones más saludables para ti y para tu vida. El día de hoy les traigo un mini taller de relaciones sanas. La verdad es que este taller normalmente lo doy en un lapso de más de 6 horas. Sin embargo, se los dividí en 3 partes. Esta va a ser la parte 1 y no va a tardar 6 horas, ¿vale? El punto es resumirles las partes más importantes para que puedan tener esta valiosa información en su vida, en sus casas, para que puedan escucharlo donde quiera que estén y puedan beneficiarse de las diferentes teorías de la psicología para mejorar nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Cuando digo relaciones interpersonales me refiero a la relación, toda relación que sea fuera de tu relación personal, ¿vale? Entonces, hoy vamos a empezar con este primer bloque donde hablaremos sobre nuestra relación intrapersonal, es decir, la relación que tienes contigo mismo. ¿Por qué es indispensable hablar del amor propio cuando estamos hablando de nuestras relaciones interpersonales? Primero es necesario explicarles un poquito de la historia como humanidad que tenemos, donde el ser humano se construye y se co-construye a través de sus relaciones interpersonales. A mí por eso este tema me encantó desde que lo conocí, porque entendí cuando daba terapia que los problemas surgen y se solucionan dentro de nuestras relaciones interpersonales. Antes se creía que el coeficiente intelectual era lo que nos daba el éxito en nuestra vida. Sin embargo, a través del tiempo se han dado cuenta que no importa qué tanto sepamos sobre un tema o qué tanto nos desarrollamos en el ámbito intelectual, si no sabemos gestionar nuestras emociones y con ello mejorar nuestras relaciones y vínculos, muy difícilmente podremos sostener cualquier éxito que tengamos a nivel intelectual, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre como seres humanos y como seres primitivos vamos a tender a la sociabilidad. Es un instinto de supervivencia. Solo imagínense cuando vivíamos eh, como seres primitivos, ¿verdad? Donde no había toda esta tecnología que hay hoy, donde no éramos seres, por así decirlo, civilizados, pues el estar solos implicaba prácticamente la extinción. Por eso yo hablo con mis pacientes y les digo, bueno, si tienes miedo a la soledad, es el miedo más común que podemos tener, porque cuando éramos primitivos, vivíamos en sociedad, en comunidad, porque eso nos hacía más fuertes a los peligros letales que habían afuera. Entonces, siempre como humanidad hemos tendido a agruparnos, a crearnos y a co-construirnos a través de otros. Sin embargo, a través del tiempo y la civilización, ya el estar solo no significa un peligro inminente como lo era antes, ¿no? Ahora podemos estar solos en nuestros hogares, salir a buscar alimento sin que nuestra vida peligre, pero muchas veces nuestro cuerpo reacciona como si el estar solo sí fuera ese peligro inminente, ¿sí? Diversos estudios han encontrado que cuando el ser humano crece sin esta parte social, presenta muchas deficiencias en su desarrollo intelectual, en su desarrollo motriz, etc. Uno de los estudios más populares es el de El niño de Abelón, que fue un niño que creció ahora sí que en la selva como Tarzán y presentó estas diferentes deficiencias en su desarrollo por no estar en contacto con otros seres humanos. Entonces podemos entender que nuestra sociabilidad, nuestras relaciones son una base importante y fundamental en nuestra vida. No significa que tengamos que depender de otras personas, pero sí que entendamos que es importante para nuestra salud mental, para nuestra vida y nuestra felicidad, el aprender a construir relaciones sanas, tener vínculos que puedan permitirnos crecer y desarrollarnos en este mundo donde hay tantos retos. Entonces, cualquier persona que diga que puede vivir solo toda su vida es probablemente que sí pueda hacerlo, pero también vamos a ver muchas fallas en el desarrollo, porque es algo que necesitamos, no de una manera dependiente, sino de una manera sana. Estar, vincularnos desde la asertividad,
desde un apego seguro, que ahorita vamos a ver qué es este término de apego seguro, pero la sociabilidad es algo indispensable en nuestra vida y el tener estas estrategias para poder hacerlo de una manera correcta y sana nos van a ayudar a poder enfrentarlo de una mejor manera, ¿sí? Entendiendo este punto, es necesario que ante todo tengamos una construcción de nosotros mismos también que ayude a fomentar círculos sanos, porque así como es importante la sociabilidad, el estar dentro de grupos sociales que nos dificultan nuestro progreso también causan un impacto sumamente negativo en nuestra vida o que nos pueden impedir nuestro desarrollo. Entonces, fíjense la dificultad que tienen las ciencias sociales. No es solo la importancia, lo voy a metaforizar, ¿no? Del medicamento, sino de la calidad del mismo. Lo mismo pasa con las relaciones. No solo significa que las relaciones nos ayuden a ser mejores personas, nos ayuden a desarrollarnos de una manera sana, sino que también importa la calidad de esas relaciones. Aquí lo que vamos a estar viendo es poder ser nosotros esos agentes de cambio y poder ofrecer a otros y a nosotros mismos esos vínculos sanos, esos vínculos seguros. Entonces, el amor propio es una parte indispensable para que podamos empezar a crear eso. No significa que tengamos que tener una versión de perfeccionismo acerca de nuestras relaciones, nuestra relación personal, porque también ahorita hoy en día escuchamos mucho esta parte de, no, pues tienes que trabajar casi un año de psicoanálisis, haberte leído 10 libros de superación personal, etcétera, para entonces poder entablar relaciones. No, no se trata de que tenemos que ser una versión perfecta de nosotros para poder relacionarnos, pero sí que tengamos en parte un autoconocimiento esencial para poder ir identificándonos cuando aparezca un patrón, ¿sí? Cuando nos relacionamos solo por relacionarnos sin tener una conciencia, prácticamente estamos fallándole a nuestra propia evolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra evolución nos dotó con toda esta parte prefrontal y todo lo que tenemos de corteza, ¿sí? En nuestro cerebro para que podamos ser conscientes de nuestro aquí, de nuestro ahora, de la manera de relacionarnos, de la manera de estar con nosotros mismos y con el mundo. Cuando nosotros nos vinculamos sin una conciencia desde dónde lo estamos haciendo, desde la parte saludable, qué estoy ofreciendo, qué estoy recibiendo, entonces nos estamos relacionando como animalitos, casi, de manera primitiva, solo por sobrevivir, por así decirlo, o solo para hacer uso factible de nuestras condiciones humanas. Y no se trata de eso, se trata de que nuestra evolución nos dotó con algo bellísimo, que es nuestra corteza frontal y prefrontal, para que nosotros podamos ser conscientes de nosotros mismos, de los demás, del mundo, de los animalitos y de poder ofrecer algo al mundo más allá que nuestra simple existencia. Bueno, teniendo todo esto en claro, necesitamos, como les decía, ver, ahora sí que mirarnos a nosotros mismos para poder entablar relaciones saludables, ¿sí? Este es el punto más importante que vamos a ir tocando a través de los a través de los 3 diferentes bloques, ¿sí? Si uno no se conoce a sí mismo, difícilmente puede cambiar los patrones que está presentando. Si estás viendo este video, es probable que tengas algún patrón, este video audio, en el dispositivo que lo estés viendo, pero es posible que tengas algún patrón que quieras cambiar. Entonces, en este momento te voy a pedir que vayamos pensando, mientras te voy hablando de diferentes esquemas que nos brinda la psicología, que vayas pensando desde dónde te has relacionado en tus relaciones interpersonales, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos. ¿Cuál es ese factor común que tienen tus relaciones? ¿Cuál es ese patrón que repites? ¿Cuál es esa narrativa que te dices? Una manera fácil de encontrar esto es preguntándonos cuál es mi queja principal en las relaciones. Si mi queja principal es siempre me dejan, siempre me engañan, siempre doy más de mí y los demás no dan, entonces por ahí empezamos a cuestionar nuestra narrativa, ¿vale? Entonces,
Te voy a hablar primero, ya tengo un video de los apegos, los tipos de apegos, sin embargo, te los voy a mencionar nuevamente para que puedas recapitularlos, ¿sí? Es importante en este bloque que te identifiques primero, ¿sí? Hay 3 pasos en el proceso terapéutico y de recuperación. El primero es identificarte con todo lo que vamos descubriendo en el autoconocimiento. Después vamos a hacer un resetearnos, y ya que tienes todo eso, ya que tienes un conocimiento de ti mismo, cambiamos la narrativa, ¿sí? Porque no te puedes quedar igual, ¿no? Esa es una queja que me ha llegado a veces en consulta, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ya tomé tratamiento con tal persona, ya sé todo lo que tengo, ya sé mi patrón, ya sé de qué pie cojeo, ya sé que tengo depresión, ya sé, pero ahora ¿cómo lo cambio? Nadie me ha dicho cómo cambiar. Eso es lo que vamos a ver en el segundo bloque, ¿vale? Hoy también lo vamos a ver un poco, pero en el siguiente bloque también nos enfocamos en esta parte y en la gestión emocional y otras cosas importantes. Después de que nos vamos a identificar ahorita con esto, cambiamos, hacemos el reset, y el tercer punto es el poder ahora sí que conocer las estrategias para relacionarnos de una manera más saludable, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a explorar estos tipos de apego que podemos presentar a lo largo de nuestras relaciones interpersonales. Los apegos son la manera en que nosotros aprendimos a vincularnos con los demás. Suele asociarse a las primeras relaciones con nuestros cuidadores, ¿sí? La manera en que ellos nos demostraron seguridad, cariño, es la manera en que nosotros aprendemos a relacionarnos con el mundo. Si en ese vínculo con papá, mamá o cuidadores primarios uno no se sintió seguro, ¿sí?, de esa relación, es probable que repita esto en otras relaciones de su vida, ¿sale? Y entonces diferenciamos 4 tipos de apegos. Tenemos el apego seguro, que es el que vamos a ir explorando hoy. Es esta persona que sintió en el ambiente con sus cuidadores primarios que sus necesidades, tanto físicas como emocionales, que fueron cubiertas, sentía que podía regresar a ese vínculo paterno cuando necesitara ayuda, y sabía que iba a recibirlo. Sentía una seguridad importante de poder explorar el mundo más allá de sí mismo y saber que siempre que retornara iban a estar ahí los cuidadores primarios para sostenerlo. De esta manera, la persona con apego seguro aprende a relacionarse con seguridad con los demás, pudiendo establecer límites claros, pudiendo comunicarse desde una también responsabilidad afectiva, ¿verdad? Pudiendo ponerse en los zapatos de los demás sin miedo a perderse a sí mismo, pudiendo vincularse desde un apego seguro, es decir, desde la intimidad emocional, pero también sabiendo que si este vínculo no funciona, puedo encontrar otros medios para vincularme de una manera sana con otras personas, ¿sí? No es una relación dependiente. Después tenemos el apego ansioso. Este se diferencia porque en esta primera infancia, por así decirlo, el vínculo primario no pudo darle la estabilidad emocional que necesitaba. Entonces podemos hablar de mucho abandono. La persona o el niño tuvo que hacer esfuerzos por ser vistos, por ser y sentirse amado. Ojo, no siempre el que no nos hayamos sentido amados o vistos significa que fue así, pero sí que nosotros lo percibimos de esa manera. Y por eso, luego en las relaciones adultas, el que tiene apego ansioso suele buscar mucho la aprobación de su pareja, suele tener relaciones de tipo dependiente, ¿sí? Buscar la aprobación de otras personas y pasar de un vínculo a otro con este miedo a que lo abandonen. Después tenemos el apego evitativo, que al no encontrar un espacio seguro en sus relaciones primarias, lo que hizo fue dotarse de independencia. O sea, como yo sé que no puedo confiar de este lado, me doto de independencia para no tener que depender de nadie. Entonces, el apego evitativo se ve en la vida adulta como una persona súper productiva. A veces lo podemos confundir con mucha independencia de la persona, pero en realidad hay un gran dolor, porque aunque quiero vincularme con los demás, tengo mucho miedo. Puedo tener miedo a que me traicionen también, y entonces eso me hace ser como
poner toda mi energía en mí mismo, porque solo en mí puedo confiar. Hace que tengamos vínculos superficiales, que tendamos a dejar relaciones ante el mínimo conflicto. Solemos evitar ese tipo de situaciones incómodas o discusiones y la energía suele estar como más centrada en uno mismo, en desarrollar sus propias capacidades. Por último, tenemos el apego desorganizado, que es una fusión del apego ansioso y evitativo. Estas relaciones son muy inestables, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona recibió de sus cuidadores primarios mensajes muy contradictorios. Tanto en algunas cosas me dotaban de amor, ¿sí? Y a veces en eso mismo que hacía, recibía un castigo. Entonces, la persona tiende a sentirse muy confundido acerca de qué esperar de los demás, qué esperar de sí mismo y suele tener mucha dificultad de regulación emocional. ¿Por qué? Porque imagínense estar con que haces algo bien, de repente sacas buenas calificaciones y te aplauden y el día siguiente sacas buenas calificaciones y te castigan. Hay tanta confusión acerca de cuál es el vínculo sano, de cómo debería ser, que empieza a relacionarse con mucha ambivalencia. Un día sí, un día no, como que quiero confiar en los demás, pero al mismo tiempo me da miedo hacerlo. Entonces es lo que llamamos mucho hoy en día como relaciones tóxicas, ¿no? Como hay un ir y venir en esta relación, ¿vale? Muchas veces cuando estamos pasando de un apego seguro, de un apego ansioso o evitativo a uno seguro, podemos presentar síntomas del apego desorganizado. ¿Por qué? Porque de repente el que era ansioso se empieza a parecer un poquito más, por ejemplo, al apego evitativo, y es cuando empieza a decir, bueno, entonces, ¿qué quiero? ¿Alejarme o acercarme? Estoy dejando de depender, pero entonces estoy desorganizado o desorganizada. Entonces, esto es algo también que puede ser una etapa transitoria en lo que vamos buscando el apego seguro, ¿vale? Yo les voy a dar ahorita como el camino más fácil de buscar ese apego seguro en nuestra vida, ¿sí? Pero es necesario que ustedes lo vayan buscando también desde su propia experiencia. Entonces, ahorita con esto que les fui diciendo, necesito que se identifiquen o que busquen con cuál se identifican más. ¿Cuál es el patrón que puedo tener a la hora de relacionarme con los demás desde mi imagen personal, ¿sí? Para poder ir modificándola. Una vez que hayamos encontrado, nos hayamos identificado con algo que se parece a nosotros y que lo que les quiero mencionar es que nos hace sentir que no somos los únicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como tú podrías tener el apego evitativo o el apego ansioso, hay millones de personas que también se han relacionado desde ahí y que han podido modificarlo. Entonces, el identificarnos con algo nos puede ayudar porque sabemos que no solo nosotros lo hemos vivido y ya podemos darle un nombre a eso. Pero no podemos dejar que ese nombre sea una excusa para quedarnos con esas acciones, porque entonces nuestra narrativa se vuelve una jaula. Uh-huh. La narrativa de las cosas con las que te identificas, incluso si tienes un trastorno mental, nunca debe ser una jaula, ¿sí? Debe ser una manera de liberarte, de identificarte y saber por qué reaccionas como reaccionas, ¿sí? Porque algo importante de los apegos es que como ya teníamos esta manera de relacionarnos, nuestro sistema, ¿sí? Nuestro sistema nervioso aprendió que, por ejemplo, si soy evitativo, que escapando de las situaciones incómodas, yo estaba en libertad, ¿no? O que yo podía salir sana y salva, que yo no iba a sufrir. Aprendí que con mucha independencia me iba a doler menos si se alejaran de mí. Entonces, todo esto son mecanismos que hemos generado para salvaguardar nuestra psique y nuestra felicidad. No significa que sean funcionales, ¿sí? El único funcional en este tipo de apego es el seguro. A lo mejor nunca lleguemos a tenerlo perfectamente y a hacer todo lo que el prototipo necesita, pero nos vamos acercando cada vez más a ese modelo y eso es lo que ayuda a que vayamos creando relaciones sanas, ¿vale? Entonces, nunca permitan que estas etiquetas se vuelvan una jaula de sus comportamientos o de lo que aceptan de los demás, ¿sale? Ahora, en este proceso de ir cambiando de un apego inseguro, que son cualquiera de estos tres que les mencioné, el ansioso, el evitativo o el desorganizado, a uno seguro, que es el que ya mencionamos al principio, necesitamos trabajar en nuestro autoconcepto.
Y para eso diferenciamos dos partes en el amor propio y en la percepción de nosotros mismos. Una parte que es la muy llamada autoestima, ¿sí? Lo escuchamos seguramente en todos lados, que muchas veces romantizamos, como si este amor propio y la autoestima fuera como, wow, tener sentimientos por uno mismo siempre súper buenos y pensamientos y lo romantizamos. Está muy bien, pero la realidad es que no es así. El amor propio se compone de dos partes. La autoestima, que son las cosas que haces bien, ¿sí? Esa es la parte que romantizamos. Todo lo que haces bien, me lo felicito, wow, qué padre, lo logré. Pero ¿qué pasa cuando no hacemos algo bien? Aquí entra la otra parte que se habla poco del amor propio, que es la autoaceptación. La autoaceptación entra cuando no estamos cumpliendo nuestras expectativas, cuando nos damos cuenta que ahora que estoy empezando mi desarrollo personal, me vuelvo autoexigente y entonces debería estar haciendo algo diferente, No. Ahí entra esta autoaceptación donde puedo aceptarme y amarme a pesar de que no sea esa versión perfecta que quiero ser de mí misma, ¿sí? Entonces, ahí es bien importante recordarnos, hay una frase que me gusta mucho y que manejo con mis pacientes para trabajar esta parte del amor propio, que es, aunque me gustaría lograr esto, aunque me gustaría alcanzar este objetivo, aunque me gustaría hacer tal cosa, si no es así, me amo y me acepto, ¿sí? De esta manera estoy teniendo una visión clara de lo que quiero. Pongo en alto mi objetivo, porque eso es parte de la autoestima, el poder tener metas, el poder tener sueños. Pero también me estoy permitiendo ser flexible y decir, y si no lo logro, si no lo llego a realizar, aún así me voy a amar y me voy a aceptar. Entonces, esta es una frase muy poderosa que podemos ir usando en este transcurso de pasar de un apego inseguro a un apego seguro, ¿ok? Segundo punto importante. Al estar trabajando en nosotros mismos, nos tenemos que empezar a relacionar desde una posición perceptiva lineal. ¿A qué me refiero con posición perceptiva? Tenemos tres tipos de maneras de mirarnos frente a los demás. Uno sería mirarnos como si fuéramos menos que ellos. Esto pasa mucho cuando tenemos un amor propio, tanto una autoaceptación o una autoestima disminuida, ¿sí? Creemos que los demás, por tener un diferente rango social, una diferente posición laboral, etcétera, van a tener un valor mayor, ¿sí? Esto nos hace relacionarnos desde una pequeñez interior y viceversa. También podemos relacionarnos como si fuéramos más que los demás y esto hace que obviamente que no creemos relaciones sanas y que nos dificulten nuestras relaciones profundas. Y por último tenemos la versión más sana, que es relacionarnos desde la igualdad. Todos los seres humanos tenemos el mismo valor independientemente de las acciones. Cuando uno se relaciona con otro, viendo que el valor es igual entre nosotros independientemente de las condiciones y los factores externos, entonces puedo empezar a entablar una relación más genuina y más real con la otra persona. Entonces, cuando uno trabaja en sí mismo, puede empezar a relacionarse como ese igual. Y no importa si alguien es mayor o menor que tú, cuando sabes que tienen el mismo valor, también ayudas a que las otras personas, por ejemplo, si se sienten menores que tú, las elevas y les puedes decir, es que tú y yo valemos lo mismo. Nadie tiene por qué hacerse pequeño delante de ti ni hacerse más grande. Porque tu valor, más que nadie, tú lo tienes que saber como un igual, ¿sí? Y eso te va a ayudar a poder socializar también desde ese valor y desde esa fuerza interna. Nos dice Carl Rogers, la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Ese amor propio que viene desde la autoaceptación no es una resignación a todo lo que estás haciendo y a todo tu pasado, sino al contrario, es un trabajo personal hacia el que a través de ese amor propio, a través de permitirme ver todas mis sombras, puedo modificarlas y cambiarlas para mejorar mi estilo de vida y para mejorar mis relaciones, ¿sí? La autoaceptación no es una resignación, al contrario, es poder aceptarme y ver mi realidad tal cual es para poder mejorarme y siempre estar en constante autoactualización, en constante mejora
y en constante desarrollo para mí y para mis relaciones, para contribuir con los demás y con el mundo. Ahora, les voy a enseñar el camino fácil para ir modificando nuestro apego. Ya que te identificaste con un tipo de apego, tenemos que seguir el modelo ideal para poder mejorar. No te quedes clavado y dándote latigazos en ese pasado que únicamente confirma la persona o la historia de la que vienes. La miramos, la exploramos, pero no te quedes ahí. Como te decía hace rato, no es una jaula, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es irnos acercando al modelo seguro. Imagínate que es como que tienes una receta y te la enseñaron mal. Entonces, cuando sacas el pastel, te das cuenta que no funcionó y dices, ok, bueno, algún ingrediente le faltó. Si tú te quedas explorando únicamente cuál ingrediente faltó, explorando el por qué le pusiste esto, ¿sí? Y te quedas enfrascado demasiadas veces en esta receta del por qué te salió mal y nunca intentas volverla a hacer ya con el ingrediente que le faltaba, entonces, ¿de qué sirve el que hayas visto en qué falló? Si ya viste que le falta tu ingrediente, lo único que falta es volver a crear otra narrativa para empezar a relacionarte desde ahí, ¿sí? A pesar de que, en este caso, en la parte psíquica, muchas veces nuestra mente, como ya está programada nuestra mente y nuestro cuerpo, siempre va a querer como a volver a hacer lo mismo. Esto lo vamos a ver en más profundidad en el siguiente bloque. Pero en este primero necesitas crearte una nueva narrativa. Esto es lo que no quiero, esto es lo que ya no quiero seguir repitiendo. Ya encontré cuáles son los patrones. Ahora necesito acercarme a lo que sería un apego seguro. Entonces, necesito para esto que hagas una lista al terminar este video o audio, dependiendo de la plataforma donde lo estés viendo. Y en una hoja la divides en dos partes. En una vas a poner a tu yo real, el que estás siendo en este momento, los patrones que estás repitiendo, las cosas que no te gustan de ti y las cosas que te gustan de ti mismo o ti misma. Y en la otra parte de la hoja vas a escribir cómo sería ese yo ideal. Y a ese yo ideal le vas a agregar las características del apego seguro, ¿sí? ¿Cómo actúa una persona con apego seguro? Respeta los espacios de los demás, tiene empatía, comunica desacuerdos, respeta la libertad de las personas, establece límites personales, tiene comunicación asertiva, confianza en sí mismo y ahí aparte le agregas todas las cuestiones personales que quieras tener, ¿no? Quiero ser una persona segura, quiero mostrarme como alguien que pueda tener contacto con los demás y que no tenga miedo a relacionarse, ¿sí? Ahí le puedes agregar todo esto. Y el punto de ir a acercarnos a un modelo seguro es poder ir actuando como sí. Ir mejorando esto también a través de diferentes técnicas de regulación que vamos a ver en el siguiente bloque. Pero hasta ahorita necesitas empezar a poner en práctica, a pesar de que tus pensamientos puedan decirte otra cosa y puedan decirte no, lo que necesitas es pedirle a esta persona que se quede, ¿no? Lo que diría un apego ansioso, ¿no? En que se quede por más de que nos lastime, que esté con nosotros. Toda esta dependencia tenemos que reorganizarla y decir, bueno, si me estoy amando, me estoy aceptando y tengo que priorizar esta relación personal, ¿cómo actuaría una persona con apego seguro? A lo mejor daría esta libertad, aunque te amo y te quiero, si no quieres estar en esta relación, te doy esa libertad. O puedo decir lo que yo siento sin necesidad de retenerte, etcétera, ¿vale? Entonces, en este modelo vamos a intentar poner en práctica lo que es ser una persona con apego seguro. Vas a actuar como si, a pesar de que tus pensamientos y tu cuerpo te estén diciendo lo contrario. Esto es bien importante, porque no necesitamos ya estar pensando necesariamente todo el tiempo como una persona con apego seguro para empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, te voy a dejar con esa tareita, ¿sí? Elige una nueva versión de ti más apegada al apego seguro. Ya que identificaste todo eso que eres en tu yo real, elige las acciones que vas a poner en práctica. Vas a enfocarte en aquellas fortalezas que te van a ayudar a superar esos obstáculos.
Por ejemplo, si tengo un apego evitativo, el obstáculo a veces es no huir de las relaciones cuando tengo un problema. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas que tengo para poder sobrellevar esa incomodidad de querer dejar las relaciones ya? Pues a lo mejor esta disciplina que tengo y esta independencia me ayuden a sobrellevar esta parte de mí mismo para poder ir enfrentándolo. Ten ejemplos y rodéate de personas o de influencias que te den un ejemplo de seguir de apego seguro, ¿sí? Esto es bien importante. Y trabaja y busca estrategias de regulación emocional. Aunque las vamos a tener en el siguiente bloque, es importante que tú las vayas pudiendo trabajar. Y bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado, que lo puedas poner en práctica y nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a tener la parte 2. Puede ser que entre esta parte y la siguiente tengamos a algún otro invitado para hablarnos de algún tema de las relaciones interpersonales. No te olvides de suscribirte, darle like si te gustó, coméntanos si lo pusiste en práctica y te pudo ayudar y espera el siguiente episodio que lo tendremos muy pronto con esta segunda parte donde hablaremos de la gestión emocional en nuestros pensamientos y en nuestro cuerpo para poder cambiar nuestros patrones relacionales. Espero que te haya gustado y que te haya podido servir y te comparto esta información con mucho cariño.